¿Qué onda, cacahuate? ¿Cómo estás el día de hoy? Me da muchísimo gusto verte aquí. El día de hoy te voy a platicar la increíble historia de cómo me corrieron de mi trabajo por no querer ser la madre de la hija de mi ex jefe. Y me encantaría decirte que esto es clickbait, que estoy exagerando, que es un título amarillista, pero verdaderamente no lo es. Es tan surreal como suena y lamentablemente me ha generado traumas de los que hoy nos vamos a reír. Descubrí que puedo escuchar música sin que se escuche en el video y ahora me pongo música y la verdad es que me está influyendo un poco, pero bueno, vamos a lo que vamos. Por razones de la vida yo he tenido que trabajar desde que era pues un poco más joven de lo que uno debería. Empecé a trabajar creo que a los 16 o 17 años. Vamos, no era mayor de edad. Aquí no hay pobrecita Luisa. Eso me ha enseñado muchas cosas. Pasó así, fue malo, no fue malo, da igual. No nos vamos a meter en esos temas. El chiste es que uno de mis primeros trabajos, si no es que el primero, fue del que te voy a platicar el día de hoy. Como yo era menor de edad, pues tuve que buscar un trabajo en el que pues las cosas fueran un poquito más clandestinas porque pues no te aceptan en ningún lugar siendo menor. Y entonces yo elegí un restaurante del cual no voy a dar nombres a pesar de que no es una cadena. Si estabas viviendo en el Estado de México, en Atizapán, probablemente alguna vez lo llegaste a ver. Era un restaurante de mariscos, aguachiles y cosas así como... Era un restaurante que puso un tipo por ahí que tenía varo. No voy a decir de que tenía varo, pero yo lo sospecho. Y ya tenía yo un amigo trabajando ahí, así que pues él me hizo el paro de decirle a este hombre que pues me metiera y la verdad es que no le costó mucho decir que sí. Y así es como empezó mi infierno. Era un restaurante demasiado curioso, hasta entrando yo creo como cliente se sentía demasiado clandestino, demasiado extraño. El local era como si hubieran adaptado una casa y le hubieran tirado todos los muros y ya, y tenía todavía alfombra, no sé, era muy raro, era una situación muy extraña. Cuando empecé todo estaba muy bien. En realidad la mayoría de la gente que estaba ahí, ahora que lo veo como en retrospectiva, eran chavitos, era gente menor de edad, lo cual era un poco turbio. El dueño era un hombre que en ese tiempo tendría unos 35, 36 años. Yo lo veía muy mayor, teniendo 17. Y ya el güey tenía un montón de varo. Él lo manejaba absolutamente solo. De repente estaba ahí un tío suyo que era pues, bastante mayor que él, pero el tío vivía en Sinaloa, iba y venía para traerle el pescado desde allá, lo cual se me hace un poco innecesario. Ustedes juzguen. Yo nunca hablé mucho con su tío, se veía una persona simpática y él era una persona extremadamente explosiva. Se la pasaba todo el día tomando alcohol en su negocio. Yo no sé cómo no lo quebró bebiendo. Sí lo sabemos, todos lo sabemos aquí. Pero entre más bebía, más se enojaba y peor nos trataba a todos, nos hablaba muy mal. Pues el caso es que este sujeto tenía una hija que en ese tiempo tendría unos 7, 8 años y yo ya tenía un niño de 1 año. No me considero una persona muy niñera, de hecho todo lo contrario, pero soy empática. Esta era una niña que tenía mucho odio también, era una persona que vivía enojada. Cuando llegaba de la escuela llegaba directamente como a desahogar su situación con los empleados también. Yo la veía que intentaba imitar a su padre porque el padre nos hablaba muy mal y entre que un día de esos yo escuché que a la niña la trataban muy mal en la escuela. Entonces como directamente venía de la escuela al restaurante, yo creo que venía muy cargada y la verdad es que me daba mucha pena. Luego yo me acerqué a ella porque creo que la mejor forma de hacer que un niño te deje de tratar mal es hablar con él, involucrarte un poco más, entender por qué se está portando así. Y entonces pues me contó que en la escuela le hacían burla porque iba en una escuela privada bastante costosa y era la única niña morena. Era una niña preciosa, pero era morena y los niños no querían tenerla como amiga, ni trabajar con ella, ni tener nada que ver con ella porque decían que era negra y que era fea y que seguro por su color de piel olía mal. Güey, ¿te imaginas lo horrible que tiene que ser vivir esa situación? Es horroroso que te hagan bullying, es horroroso ser la marginada de un salón o de una escuela y entiendo por qué la niña se portaba así. Desde ese momento, desde que yo escuché su versión, me dio mucha pena porque aparte era una niña que había sido abandonada por su madre prácticamente desde que nació, solo vivía con su padre y su padre, pues ya vimos que en su historial no había
como cosa tan buena. Yo sé que aplicando la psicología el tipo seguramente también estaba sufriendo, pero excuse me, era una persona adulta, era un señor. Ya no le correspondía a nadie tener que abrazarlo. Yo no iba a abrazarlo. No, gracias. Y después de lo que te voy a contar, menos. Resulta que cuando el tipo bebía bastante, le daba por decir que el negocio no se cerraba hasta que él se quisiera ir. Y no nos dejaba ir, pero a ninguno. Podíamos haber 10, 15 personas en la plantilla y esas 10 o 15 personas se tenían que quedar por si a él le apetecía. Cerrábamos el negocio, ya no podía entrar nadie, pero teníamos que esperar a que él terminara de beber. Y después él nos llevaba a todos en su camioneta a nuestras casas. Nunca me acomodó la situación, pero yo estaba en una situación bastante precaria y en ningún otro lado me dejaban trabajar por mi edad, entonces pues me lo tenía que aguantar lamentablemente. En intervalos a estos eventos desafortunados en los que nos hacía quedarnos tanto, cuando su hija iba al negocio, él me decía que dejara de trabajar, lo cual me molestaba bastante porque cuando me tocaba ser mesera perdía mis propinas, que en México, si tú no eres de México, igual y no aplica igual en tu país, pero en México te pagan muy poquito por ser mesera porque lo que ganas lo ganas de las propinas. Me molestaba, pero él me obligaba a dejar de trabajar para ir a cuidar a su hija, porque su hija empezó a tener un cariño por mí. Evidentemente porque le faltaba a su madre, no tenía atención de nadie, el tipo bebía todo el día, no le ponía atención, no jugaba con ella, no le ayudaba a hacer tarea ni nada. Y en la escuela la molestaban. Obviamente la primera persona y sobre todo figura femenina que le hiciera un poco de caso se iba a acercar. A pesar del tema dinero, no me molestaba porque la niña me daba mucha pena y sentía ya un cariño por ella, independientemente de su padre. La enseñé a canalizar un poco las emociones para que no fuera grosera con los demás. Lo logramos un poco, hasta cierto punto. Me acuerdo una vez que estaba yo atendiendo una mesa, estaba tomando la orden y yo no sabía que ella había llegado al restaurante y de repente la escuché correr detrás de mí y corriendo gritó ¡Mami! Y me abrazó por la espalda. Puta, qué pena. O sea, no saben el dolor en mi alma que siento de recordar ese momento. Y aparte lo gracioso que fue mirar la cara de la gente a la que yo estaba atendiendo porque tenía 17 años y fue corriendo hacia mí una niña que tenía como 7 u 8 años gritándome mami. Pues la verdad es que fue una situación bien triste. La niña se fue pegando más y más y más y más a mí hasta que yo me imagino que algo le habrá dicho a este tipo que en una ocasión, en el frabulloso día, nos aplicó la misma de siempre de querer beber, beber, beber y cierran el local. Ya nadie entra, pero nadie se va. Habíamos como 5 o 6 personas aparte de él y tuvimos que esperar como aproximadamente hasta las 2 de la mañana para que nos dejara ir, pero antes de dejarnos ir, me llamó como a un balcón que había en el segundo piso y me acorraló y me dijo que quería que yo fuera la madre de su hija. Su hija necesitaba una madre y que yo necesitaba un padre para mi hijo y que no tenía que estar obligada a quererlo a él. Solo tenía que vivir en su casa, que le iba a pagar la escuela la que yo quisiera a mi hijo, que me iba a pagar a mí la universidad, que si quería me ponía una casa y que lo único que yo tenía que hacer era ser la madre de su hija. Que si en ese tiempo él lograba enamorarme, fantástico, y si no, no pasaba nada. Que yo iba a hacer un excelente trabajo siendo la madre de su hija. Y a pesar de que yo quise mucho a esa niña y hoy día pienso en ella y me pregunto qué habrá pasado con ella y espero que esté bien, yo inmediatamente le dije que no. Yo le dije que lo que fuera a ganar, mucho o poco, para mi hijo iba a ser honrado, iba a ser de mi propio sudor, sin tener que venderme a nadie, sin tener que rentarme, sin tener que hacer tratos, y que iba a estar muy orgullosa de llevarlo a una escuela pública que yo pudiera pagar, que yo pudiera pagarle su uniforme pirata, su cartulina. Se lo tomó muy mal. En cuanto yo le dije que no y le contesté todo eso, me empezó a gritar, se puso súper violento y entonces uno de sus trabajadores, que era ya como su mano derecha, el tipo que me metió al trabajo, lo tuvo que calmar un poco y después de eso inmediatamente dijo que nos fuéramos todos, que nos iba a llevar a nuestra casa. Yo vivía en una zona a la que era difícil acceder si ya era de noche. Yo no podía tomar un transporte público hacia allá, entonces estaba obligada a ir con él porque aparte estaba un poco lejos, no me quedó de otra. Me fui en el asiento de atrás al suyo, adelante en el asiento del copiloto iba su mano derecha, pues íbamos varios más, los fue a dejar a todos menos a mí
me dejó al final junto con su mano derecha. Y cuando ya estaba a la mitad del camino hacia mi casa, se alteró otra vez. Se enojó muchísimo y de la nada frenó en seco y me dijo, bájate, pero súper violento. Y yo como de... Todavía aquí no es mi casa, tú sabes dónde es mi casa. No, que te bajes. Voy a omitir las groserías, pero hubo muchas groserías. Que te bajes, que te bajes. Entonces yo ya me asusté y dije, bueno, de alguna forma llegaré a mi casa, que sea como tenga que ser. Intenté abrir la puerta y estaba cerrada por dentro, porque él tenía echados los seguros. Y yo intentaba abrir y no podía. Y él gritándome, ¡que te bajes, que eres una mamá! Súper violento, se quitó el cinturón y me levantó el puño porque él pensaba, o no sé, que yo no me quería bajar. Y entonces, gracias al cielo que iba a su mano derecha, que le agarró el puño y le dijo, no puede bajarse porque tienes echados los seguros para niños. Entonces este tipo siguió gritando, pero ya como un poco menos violento, si se puede decir. Y su mano derecha como que lo atravesó para poder abrir y yo me bajé corriendo y yo no me había terminado de bajar y él ya había acelerado para irse. Tuve mucho miedo, en cuanto me bajé me eché a llorar y me fui llorando a casa. No me acuerdo cómo llegué a casa ese día, yo no había bebido, pero creo que quizás lo bloqueé por el miedo que tuve después de eso, porque aparte yo vivía en una zona bastante fea y llevaba muy poco tiempo ahí, no confiaba en nadie, no conocía a nadie, era muy tarde, como sea llegué. No me pasó nada, afortunadamente, y después de eso yo me volví a presentar a trabajar y a partir de ese momento me empezó a tratar mucho peor. Me daba de que 5,000 pesos en billetes de 1,000 y me decía, cámbialos todos por monedas de 1, tienes 1 hora. Si en 1 hora tú no has llegado con ese dinero, así tal cual te lo pedí, puedes ahorrarte la molestia de venir. Yo voy a mandar a alguien por el dinero a tu casa, porque aparte el güey sabía dónde vivía y se acabó. No te molestes en volver. Y así me tenía con este tipo de cosas todo el día. Yo iba a trabajar llorando, pero es que, güey, no tenía dónde más trabajar. Era una niña chica, no aceptaban niños en ningún trabajo y en los que aceptaban necesitabas un permiso de tus papás y eso era otro tema, pero mis padres no existían, ¿vale? Un tiempo después, un par de meses después, entró a trabajar otra chica que tenía 16 años y en cuanto entró, este güey le echó el ojo. Era una niña súper bonita, era muy bonita, parecía una muñeca con unos ojos enormes, azules, una piel de porcelana, era preciosa la niña. Y en cuanto entró, pues este güey le dijo de que quiere salir y ella vio dinero, yo creo, no lo sé. Le dijo que sí, dejó de ir a trabajar. La vimos como una semana después entrar al trabajo con un montón de bolsas de ropa cara y súper entaconada, con un peinado de salón, o sea, una diva, vamos. Y después de eso no la volvimos a ver. No sabemos qué pasó con ella. Ojalá no lo que yo me imagino, porque era un sitio muy turbio. Él era una persona muy turbia. Qué duro, y qué duro para su hija. Después de eso yo aguanté poco tiempo más y me retiré porque ya no pude. Cumplí la mayoría de edad, me busqué otro trabajo y ya no lo volví a ver hasta unos años después, cuando me la volví a ver negra. Creo que tenía 19 y no encontraba trabajo, pero para nada. Y le volví a pedir trabajo, pero creo que él se acordaba de la situación. En un primer momento, cuando me vio entrar por el restaurante, se alegró muchísimo, se puso súper contento, me invitó a comer, a sentarse a la mesa con sus amigos, me pidió la comida más cara que había en el restaurante y yo me sentía como de que, yo solo vengo a pedirte un favor. Le dije que me volviera a contratar, me dio trabajo como cajera, me empezó a tratar horrible otra vez, porque yo nunca había sido cajera en ese momento de mi vida y yo tenía que facturar. Me explicó una vez cómo facturar y a partir de entonces todo lo que yo hacía estaba mal, hasta que llegó un punto en el que después de unos meses aguantándolo, me empezó a gritar con la puerta abierta y todos los comensales ahí asomados viendo como de que qué onda, qué está pasando, pues en palabras mucho más fuertes, que era una tonta, que era un inútil, que no podía hacer nada bien y que qué lástima que gente como yo se reprodujera. Me corrió y así es como perdí un trabajo en el que lo único que hacía era sufrir. Me enteré un tiempo después de que el restaurante lo cerraron creo que lo fueron a poner a Acapulco o algo así, y de hecho hasta se llevó a varios de los trabajadores que tenía ahí. Me acuerdo que uno de los chicos, que era muy amigo mío, me dijo que si me quería ir. Amigo, estás muy loco si crees que me voy a ir a otro estado contigo a trabajar.
Lo pasé muy mal. He omitido muchas experiencias horribles en ese lugar porque pues nada más quería que te hicieras una idea general de cómo fue la situación. En verdad fue un infierno. No recuerdo cuánto tiempo en total habré trabajado en ese lugar, pero yo creo que entre una cosa y otra habré trabajado año y medio ahí. Para mí fue eternísimo. Había muchos comensales frecuentes que eran súper lindos, que aún recuerdo con mucho cariño, compañeros que fueron muy agradables, pero el ambiente en general no era lindo por él y porque él lo convirtió en un Big Brother en el que todos estaban peleando, había conflictos, unos se metían con otros en plan, pues, ajá, y se peleaban y... Era horroroso, o sea, de verdad, un infierno de trabajo. Creo que ha sido el peor trabajo que he tenido, aunque está peleado con algunos más, de los cuales si quieren ya hablaré en el futuro. Quiero concluir este video haciendo una reflexión. Jamás te dejes en un trabajo, jamás digas que sí a algo que no quieres, solo porque tengan un cargo superior al tuyo. No importa si son mayores de edad, menores de edad, si son tus jefes, si es un empleado que está por arriba de ti, si es algo que te está haciendo sentir incómodo o incómoda, si es algo que sabes que es una injusticia, no lo soportes. Puede acabar muy mal y yo sé que tener un acto de rebeldía, aunque sea por justicia en los trabajos, siempre es castigado y lo sé porque tengo historial siendo la justiciera de los trabajos y siempre han hecho todo para que termine por ya no aguantar y tener que salirme, pero no por eso debemos dejar de hacerlo, porque precisamente creo que las jerarquías en los trabajos son tan injustas porque lo dejamos, porque permitimos que rompan nuestros contratos, que rompan nuestra fragilidad y toquen lo más vulnerable de nosotros y que abusen. No dejes que nadie abuse de ti, sin importar si incluso tienes necesidad. Creo que por más necesidad que haya, tener una vida con tan poca dignidad por necesitar comer es horrible. Yo lo hice por mi bebé, lo volvería a hacer por mi bebé, pero hoy en día he aprendido con la experiencia que hay muchas salidas adicionales a esa, incluso si eres menor de edad y necesitas trabajar. La dignidad, la humanidad y el respeto están por encima de cualquier cosa en el mundo. Y bueno, pequeña niña, donde sea que estés, deseo que estés bien, deseo que tu padre contigo haya sido amable, haya sido indulgente, que seas una niña feliz, una adolescente feliz o adulta ya. Y tú tampoco dejes que alguien te trate como él te trató. Si llegaste hasta esta parte del video, te quiero decir que voy a hacer un video contando experiencias de suscriptores en los trabajos. Así que cuéntame tu experiencia, no importa si es muy larga o si es cortita. Mándamela al correo luisacacahuate@gmail.com porque eso va a ser un video maravilloso. Nos queremos reír, nos queremos enojar, queremos vivir del chisme ajeno. Yo te voy a dejar por aquí un video para que reflexiones sobre otras cosas y si quieres tener un video un poco más sutil, por acá te dejo un video para que te rías y nos vemos por allá. Feliz no cumpleaños, a menos de que hoy sea tu cumpleaños. En ese caso, feliz cumpleaños. Adiós.